Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropesa. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. La beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Mayra Martínez Vega. El director general de Conagua, Efraín Morales López. El director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán Dagnino. El beneficiario del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Luis Faustino Mejía Cuellar. La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Yabneli Maldonado Maza. La beneficiaria Infonavit de cancelación de hipoteca, Elvia Villalobos Sánchez. El beneficiario del programa Solución Integral del Infonavit, Julio César Garza Saucedo. La beneficiaria INSUS de escritura de propiedad para brindar certeza jurídica, Elvia Guerra Garza. El beneficiario FOBISTE de crédito liquidado, Francisco Mezquitic Hernández. La coordinadora de asuntos gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto compartir con ustedes desde aquí, desde esta unidad habitacional Florencia, el honor y el gusto de recibir nuevamente a la Presidenta de México en esta frontera de Tamaulipas. Este día que iniciamos con ella una intensa gira de trabajo por nuestra tierra. Comenzamos allá en Tampico, en una visita de supervisión sobre los avances del nuevo Hospital General del Iste, una obra de importancia y alcance regional que muy pronto estará en servicio atendiendo a la población de 4 estados allá en la Huasteca y que será parte muy importante del nuevo sistema de salud universal que impulsa nuestra presidenta. Y como siempre, esta visita significa que nos trae muy buenas noticias en distintos temas de importancia capital para nuestro desarrollo general y estar de las y los tamaulipecos. Gracias por el apoyo que brinda a nuestro Estado y gracias por la visión humanista y el patriotismo con el que conduce a nuestro país. Bienvenida, Presidenta. Reciba el afecto y nuestro compromiso total
para continuar con usted en esta ruta soberana de prosperidad compartida y justicia social que ha unido como nunca al pueblo de México. Y extiendo la bienvenida a las y los colaboradores de su gabinete que la acompañan. Gracias por su visita. Estamos continuando esta gira entregando de manera simbólica los primeros beneficios del programa de vivienda para el bienestar, y lo hacemos en uno de los puntos en donde existe la mayor necesidad de vivienda social en Tamaulipas. Desde que anunció usted el programa, Presidenta, atendimos su llamado. Nos entusiasmó la oportunidad y nos pusimos a trabajar con el señor director general del Infonavit, así como con las autoridades municipales, en la planeación y la organización necesaria para sumar a Tamaulipas a esta iniciativa, convencidos de que podíamos contribuir significativamente a la meta nacional. De manera temprana, formalizamos un convenio de colaboración con el Infonavit, convocamos a desarrolladores y ya en abril del año pasado la recibimos a usted en Matamoros para colocar la primera piedra de las primeras 400 viviendas en ese municipio. Más adelante, una vez que el compromiso inicial de construcción de su gobierno pasó de 1 millón a 1.800.000 viviendas, nosotros hicimos lo propio y ajustamos nuestra meta a 80.000 viviendas a construir en su administración. Quiero decirle que Tamaulipas ha sido un ejemplo y que ahora aquí en Reynosa ya están firmadas y contratadas 12.000 viviendas para este 2026 en 5 desarrollos habitacionales, y que nuestra entidad es hoy por hoy la más avanzada en las metas del programa, con el primer lugar nacional en la contratación de vivienda con el Infonavit, con más de 56.000 viviendas. Bienvenida sea usted, Presidenta. Muchas gracias por su sensibilidad y humanismo y atender los benefactores esenciales del bienestar en el ámbito de las percepciones de nuestras gentes, de la salud, de la educación y en este caso de la vivienda. Está usted en su casa, Presidenta. Hace uso de la palabra la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta, salgo con respeto al estimado querido gobernador, a mis compañeros del sector vivienda, Octavio Yamneli, Rodrigo, Víctor Suárez, a mi compañero Efraín Morales, a nuestros beneficiarios. Es un gusto estar el día de hoy aquí festejando esta entrega de una primera etapa de un conjunto de Infonavit. También quisiera saludar al licenciado Carlos Víctor Peña, alcalde de Reynosa. Gracias por todo su apoyo. Hoy aquí en Reynosa nos reunimos para entregar 44 viviendas ya con la llave y con la documentación necesaria, 349 constancias de finiquito de Foviste. Por eso se oyen varios aplausos por varios lados, nuestros beneficiarios de las constancias de finiquito de Foviste, y 100 escrituras por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Hace un momento escuchamos los testimonios de las personas beneficiarias y la verdad es que conmueven muchísimo este gran programa denominado Programa de Vivienda para el Bienestar, que consiste en esto:
la construcción de 1.800.000 nuevas viviendas, 1.800.000 mejoramientos de estas viviendas, más 1 millón de escrituras, además de los beneficios que conllevan la liquidación de créditos, quitas y demás que están haciendo Foviste e Infonavit. Todo este gran programa lo ideó, lo planeó, lo diseñó, lo escribió nuestra presidenta, nuestra primera presidenta mujer y la mejor presidenta. Fue así. Durante décadas los gobiernos neoliberales hacían otro tipo de viviendas, donde la vivienda era una mercancía, viviendas muy chiquitas. Estas viviendas tienen 60 metros cuadrados y ya ven estos grandes espacios. Estaban lejos de escuelas, de empleo, sin servicios. Se quedaban atrapadas estas familias en créditos impagables. Eso se acabó. Hoy la vivienda es un derecho humano, no una mercancía. De esta visión nace entonces el programa de vivienda para el bienestar. Los resultados ya a poco más de un año son contundentes. En 2025 arrancamos la construcción de casi 400,000 viviendas en todo el país, por parte, insisto, tanto de Infonavit, de Foviste, como de la Comisión Nacional de Vivienda. Se entregaron ya más de 270,000 documentos de certeza jurídica y se otorgaron 422,000 apoyos y créditos para mejoramiento. Y en 2026, ya con una racha bastante acelerada, el compromiso continúa. Al menos iniciaremos otras 400,000 viviendas y la entrega de más de 200,000 escrituras. Como ha dicho la presidenta, la justicia social se construye poniendo a quienes más lo necesitan en el centro de las políticas públicas. Por el bien de todos, primero los pobres. Aquí en Tamaulipas, la meta sexenal es superar 84,000 viviendas nuevas y en solo un año más de 45,000 ya fueron contratadas. Quisiera aprovechar, agradecer a nuestro gobernador, a las autoridades municipales por todo el apoyo que nos están dando para este gran programa. En este esfuerzo es posible gracias a la coordinación institucional. Infonavit construirá 60,000 viviendas, Conavi 20,000 y Foviste más de 4,000. Y asimismo se entregarán 35,000 escrituras durante el sexenio por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. El programa impulsa la economía estatal con una inversión de más de 50,000 millones de pesos, la generación de 252,000 empleos directos y 378,000 indirectos, beneficiando a 302,000 personas. Llevamos ya 7 años de una transformación profunda que decidió el pueblo de México. Vamos bien y vamos a ir mejor, porque hoy el gobierno está al servicio de la gente, no de unos cuantos. Con la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, este camino se fortalece, se gobierna con honestidad, sin privilegios y poniendo siempre en el centro a quienes más lo necesitan. Así avanza el país con justicia, bienestar y sin dar un paso atrás. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Escuchemos las palabras a cargo del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. Muy buenos días, amigas y amigos. Saludo con afecto a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de México, al doctor Américo Villarreal, gobernador constitucional de Tamaulipas, a la doctora Edna Vega,
secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, al licenciado Efraín Morales, director de la CONAGUA, a Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Gubernamentales, a la maestra Yamneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOBISTE, al licenciado Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, al maestro Víctor Guzmán, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Nos da mucho gusto que estén aquí en el Presidium los beneficiarios de los programas de bienestar: Mayra Martínez Vega, Faustino Mejía Cuellar, Julio César Garza Saucedo, Elvia Villalobos Sánchez, Mezquitic Hernández Francisco y Elvia Guerra Garza. Presidenta, según la última encuesta de vivienda, se levantó hace más de 5 años, hacen falta en Tamaulipas más de 175,000 viviendas. Anualmente, o sea, en años anteriores, se construían 6,000 viviendas y tan solo 340 viviendas para las gentes de menores ingresos, para los que menos ganan, 340. En razón a eso, la Presidenta de la República diseñó el programa de vivienda para el bienestar. Ya lo decía la doctora Edna Vega, la meta para este sexenio son 1.800.000 viviendas, de las cuales al Infonavit le corresponden 1.200.000. Para el estado de Tamaulipas, iniciamos con una meta de 30,000 viviendas, pero la verdad, y aquí mi agradecimiento al gobernador Américo Villarreal, gracias a los apoyos, se ha podido incrementar la meta de 30,000 a 60,000 viviendas. Quiero informarles que al día de hoy tenemos contratadas viviendas en 32 proyectos por el orden de 42,000 viviendas en los siguientes municipios. Esto es importante: en Altamira, en El Mante, en Matamoros, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Victoria y en Río Bravo. De esos proyectos ya se iniciaron las obras en más de 15,000 viviendas, es decir, casi el 40% de las que tenemos contratadas, y el restante se van a iniciar a la construcción ya de estas viviendas para llegar a las 40,000 en lo que resta de este primer semestre del año. Adicionalmente a estas 40,000 viviendas, traemos ya en proceso de revisión 16 proyectos adicionales que suman 18,000 viviendas que también esperamos contratar en este 2026. Esto significa que para fines de este año habremos ya iniciado la construcción del 100% de la meta sexenal, y estas viviendas se van a ir entregando a lo largo de estos años que dura la administración de la doctora Sheinbaum Pardo. En el caso concreto del día de hoy, nos encontramos en el desarrollo Infonavit Florencia. Aquí estamos construyendo 2,004 viviendas, de las cuales ya se terminaron 348. El día de hoy vamos a entregar las primeras viviendas a los derechohabientes y de manera mensual vamos a entregar en promedio 140 viviendas
hasta el mes de abril del 2027, cuando vamos a concluir en su totalidad este desarrollo. Quiero aprovechar para reconocer a la empresa que está al frente de estos trabajos, porque realmente ha sido un trabajo de excelencia. Es un trabajo muy profesional, las casas están muy bien construidas y están muy bonitas. Ya lo decía la doctora Edna, son viviendas de 60 metros, 2 recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo, cuarto de servicio y además muy bonitas, con áreas verdes, jardines, realmente vivienda digna, tal y como nos los pidió la Presidenta de la República. Quiero decir aquí algo que también es relevante y que tiene que ver con los requisitos que se requieren para que los derechohabientes tengan acceso a estas viviendas. Primero decirles que cuando llegamos a obtener un crédito en el Infonavit era un viacrucis, porque habían que sumar 1080 puntos. Para decirlo de otra manera, eran 25, 30 requisitos. Cuando le comentamos a la presidenta, no se tardó mucho en resolver. Nos dijo, simplifiquen, y ya lo hicimos. Ahora ya no hay requisitos para obtener un crédito para el Infonavit. Simplemente hay condiciones. Una condición es que sean derechohabientes. La otra, que sus ingresos sean entre 1 y 2 salarios mínimos. Y la tercera, que no tengan crédito hipotecario, que no tengan vivienda. Con eso, cualquier derechohabiente tiene el derecho a un crédito y a obtener una vivienda. Otra cosa que fue importante y que es necesario que ustedes sepan, los derechohabientes, es que logramos una igualdad entre el monto del crédito recibido y el valor de estas viviendas. Esto significa que quien reciba un crédito del Infonavit, ese dinero le va a alcanzar para adquirir una vivienda como estas que ustedes están viendo. Y algo que nos llena de satisfacción es que ahora los jóvenes ya tienen derecho a un crédito para vivienda. Jóvenes de 18 años, 20 años, que tengan 6 meses de antigüedad, pueden ir al Infonavit, van a obtener un crédito del monto necesario para una vivienda como las que ustedes están viendo. Quisiera también aprovechar este espacio para hablarles de algo que también es muy importante y que aquí ya se señalaba, los créditos impagables. Durante muchos años en el Infonavit se otorgaron, cuando digo muchos años estoy hablando de crédito subía. Y cuando nosotros llegamos nos encontramos con 4.856.000 créditos impagables. Recurrimos a la Presidenta de la República, fuimos a llorarle de este problema y también resolvió rápido, nos dijo, resuelvan, porque esto es una injusticia. Y ya resolvimos, a partir de diciembre 31 del año pasado, los 4.856.000 créditos están totalmente reestructurados. Aquí en Tamaulipas, de ese monto,
288,000 créditos eran impagables. 14,000 de esos créditos con la reestructura quedaron totalmente liquidados. 87,000 recibieron una reducción muy importante, de mucho más de la mitad de lo que debían. Y 187,000 créditos se reestructuraron bajándole los intereses, bajando la mensualidad y también haciendo reducciones en el saldo. Tenemos algunos ejemplos para dimensionar este programa. Por ejemplo, el señor Sandoval Bermúdez, Félix Alfonso, él recibió un crédito de 63,000 pesos, pagó a lo largo de muchos años 305,000. ¿Saben cuánto debía? 2,650,000 pesos. ¿Y saben cuánto recibió de reducción de su deuda? El 100%, ya no debe nada. Julio César Garza, que se encuentra aquí en el Presidium. Aquí estás, Julio. A él le prestaron 73,000 pesos hace muchos años. Pagó 205,000 a lo largo del tiempo y su deuda era de 1,934,000 pesos. Así fue, ¿verdad? Recibió la reestructuración y ya no debe nada. Laura Elena Azúa Salazar, le prestaron 71,000 pesos, pagó 171,000, su deuda llegó a 1,715,000, se le hizo una quita muy importante de 1,690,000 pesos, hoy solo debe 21,000 pesos, está en condiciones de pagar su deuda ya. Y finalmente, Adrián Márquez Mena, también le prestaron 71,000 pesos, pagó 141, debía 1,534,000 y hoy solo debe 51,000 pesos. Ya está en condiciones de pagar su crédito. Aquí una invitación a todos los derechohabientes que tenían el problema de las deudas impagables, de que entren a la página del Infonavit para que vean ahí los beneficios que han recibido de estas reestructuras. Pero insisto, los 288,000 tamaulipecos que tenían problemas de deudas impagables están totalmente reestructurados sus créditos y ya están en condiciones de terminar de pagar y de ser propietarios de su casa. Hay otro programa que es muy importante, que tiene que ver con la liberación de hipotecas. Mucha gente, muchos derechohabientes, no sé cómo le hicieron, pero terminaron de pagar su crédito. Y cuando terminaron de pagar su crédito, muchos pensaron que ya tenían resuelto el problema, algunos porque no sabían que faltaba un trámite y otros porque no tenían recursos. Faltaba el trámite de la liberación de la hipoteca. Algunos no sabían y otros no tenían el dinero porque liberar la hipoteca, sacar la libertad de gravamen, es un trámite que vale entre 12 y 16,000 pesos. Entonces no estaban en condiciones. La presidenta nos instruyó a que se hicieran las liberaciones de hipoteca de manera gratuita y me da gusto informarles que hemos liberado 17,000 al día de hoy y que estamos por liberar
67,000 en el transcurso de los próximos meses. Aquí con nosotros se encuentra Elvia Villalobos Sánchez, que ya se le entregó su liberación. Sí te la entregaron, ¿verdad? Pues hay un programa de crédito de mejoramiento de hipotecas de vivienda que es importante porque es un crédito para mejorar o ampliar la vivienda. Aquí en Tamaulipas hay una meta de 120,000. El año pasado entregamos 20,000 créditos. Estos créditos antes se entregaban con una tarjeta. Esa tarjeta solo les permitía ir a determinadas tiendas a comprar. Cambiamos ya ese método porque llegaban los coyotes y compraban la tarjeta con un descuento del 40%. Entonces ya resolvimos eso. Ahora estos créditos se entregan, se depositan directamente a la cuenta de cheques o de ahorro del derechohabiente y el derechohabiente puede comprar donde quiera su material y puede contratar a quien quiera. Y la meta de este año son 25,000 derechohabientes. Así es de que son las buenas noticias que les traíamos el día de hoy. Y si la presidenta está de acuerdo, tenemos un video, presidente. ¿Tienen frío? Procedemos con la proyección del video Beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar. Hola, mi nombre es Mayra Martínez, vivo en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, en nuestro caso vivimos en una casa que nos están prestando y ahorita pues es la seguridad de que ya vamos a tener algo propio, algo ya nuestro. Yo soy Luis Faustino Mejía Cuellar y gracias al Infonavit ahora cuento con mi vivienda. Bueno, yo por muchos años batallé primero para tener el puntaje. Tiempo posterior también pues ya conseguí el puntaje, pero no conseguí el monto. Es que de verdad que quien no tenga vivienda, que aplique. ¿Aplique por qué? Porque es una realidad. Mi nombre es Araceli Guerrero, vivo en Reynosa, Tamaulipas y gracias al programa Vivienda Bienestar ya tengo mi casa. Agradecemos mucho el que hayan implementado este programa para las personas. Pues me siento orgullosa por todo lo que he hecho, por todo lo que he logrado y a base de mi esfuerzo pues ya tengo mi propia vivienda. Muchas gracias a la presidenta por facilitar hacer estos trámites a las mamás solteras. Está haciendo justicia gracias a esta administración con la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, pues yo quiero agradecerle a mi hija por acompañarme a lograr este sueño. Gobierno de México. A continuación, se realizará la entrega de documentos a beneficiarios por parte de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Mayra Martínez Vega. El beneficiario del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Luis Faustino Mejía Cuellar.
El beneficiario del programa Solución Integral del Infonavit, Julio César Garza Saucedo. La beneficiaria Infonavit de cancelación de hipoteca, Elvia Villalobos Sánchez. El beneficiario Foviste de crédito liquidado, Francisco Mezquitic Hernández. La beneficiaria Insus de escritura de propiedad para brindar certeza jurídica, Elvia Guerra Garza. A continuación, escucharemos las palabras de la beneficiaria del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, Mayra Martínez Vega. Buenas tardes, nuevamente bienvenida a Reynosa, Presidenta. Y lo único que yo tengo que decirle hoy son gracias infinitas por hacer realidad los sueños de personas como yo, que trabajamos todos los días y luchamos por obtener un patrimonio y mejores oportunidades para nuestros hijos. Gracias a usted, a sus colaboradores, al Infonavit, por todo el apoyo que nos están dando, por las facilidades que nos están brindando para poder obtener una vivienda digna, una vivienda segura, un lugar donde vamos a poder lograr ser felices con nuestros hijos. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora tomo tus datos. Sí. ¿Te parece si cuando termine de hablar te atiendo? Sí, con gusto. ¿Cómo están? ¿Con frío? Decían que en Reynosa hacía calorcito. Voy a ser muy breve porque ya se dijo mucho. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Américo Villarreal, por tu recepción, por tu trabajo al frente de Tamaulipas. A Carlos Peña, presidente municipal de Reynosa. A todas y a todos. Este evento es algo muy hermoso. Podemos darle certeza a las familias mexicanas de que pueden tener un patrimonio propio para ellos y para sus hijos. La verdad es que antes de que llegara la cuarta transformación, la vivienda se había vuelto un negocio
cuando debe ser un derecho, no un negocio, no una mercancía, no un privilegio. Nosotros luchamos durante años y seguimos luchando al frente de la presidencia junto con todos mis compañeros por hacer justicia al pueblo de México, porque todas y todos puedan tener un salario justo, digno, porque todas y todos puedan llevar a sus hijos a una escuela, desde preescolar hasta la universidad, de manera gratuita, que puedan acceder a la salud, a un buen sistema de salud, a un centro de salud, a un hospital, con medicamentos gratuitos, que puedan tener acceso a una vivienda de acuerdo con sus ingresos. Ese es el sueño del pueblo de México, ese es el sueño de la presidenta y ese es el sueño de la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso, la cuarta transformación tiene dos palabras que la caracterizan: justicia, justicia social. Pueblo de México ha luchado por justicia social desde la independencia, porque Hidalgo, el padre de la patria, no solamente gritó la independencia un 16 de septiembre, sino que unos días después abolió la esclavitud. Dijo: en México no debe permitirse la esclavitud. No puede haber algo más humano, más justo que decir: queremos un país soberano, independiente y con justicia. Después, Juárez, en la Reforma igual, luchó por un país soberano, justo, independiente, y en la Revolución Mexicana igual. La revolución significó la lucha por la democracia, sufragio efectivo, no reelección, justicia y por un país soberano, independiente. Ese es el sueño del pueblo de México y ese sueño siempre se va a cumplir cuando el pueblo de México siga luchando por sus derechos, por la justicia, por la soberanía. Y hoy gobierno y pueblo somos uno solo. Somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Somos un gobierno que lucha por la justicia social. Y aquí en esta entrega de viviendas a precios accesibles, viviendas dignas, que no tienen requisitos, se muestra esta justicia social. El que le condonemos, le reestructuremos las deudas impagables del pasado a los derechohabientes del Foviste y del Infonavit es justicia. Es que la gente pueda tener acceso a su vivienda. Este programa es algo muy hermoso por eso y me da mucho gusto poder ser partícipe de ello. Quiero felicitarles y decirles que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La presidenta tiene claros sus principios. Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos.
Seguimos luchando por justicia social, por hacer realidad el bienestar, porque dije que hay dos palabras en la cuarta transformación: justicia y bienestar. Por eso son viviendas para el bienestar, por eso los programas para el bienestar, por eso aumentamos el salario mínimo para el bienestar del pueblo de México. Esa es la gran diferencia entre el pasado y la cuarta transformación. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nuestro deber, como decía, por eso es uno: la felicidad del pueblo de México. Muchas gracias. ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.